Bendiciones, mis amados hermanos, les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo. Agradecidos con Dios que nos permite estar listos para compartir con cada uno de ustedes. El día de hoy, Efesios capítulo 2, segundo capítulo de esta carta a los Efesios, mis amados. El día de ayer estuvimos viendo el capítulo 1 muy interesante. El día de hoy continuamos, mis amados, este capítulo 2. Así es que sin más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos desde donde nos esté mirando, nos esté escuchando. Si alguien le compartió esta transmisión, mi amado, es porque sin duda quiere bendecir su vida. Vámonos entonces a este capítulo número 2 el día de hoy, mis amados. Gracias a Dios por todas las cosas. Mire, nos dice lo siguiente, versículo 1. Les recuerdo que estamos en esta ocasión utilizando la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos.
pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo se afecta su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Qué preciosa palabra, mi amado. Qué precioso capítulo. Yo creo que este capítulo es uno de los, creo yo, más poderosos en el Nuevo Testamento, por lo que nos está describiendo. Tal vez hoy en día usted y yo lo leemos, pero esto es un contraste radical, mis amados. Viendo un poquito por ahí la serie El Elegido, ¿verdad? Me gusta mucho cómo dejan ver esa parte histórica en cuanto al contexto de cómo se comportaban los judíos de ese tiempo con los que no eran judíos, y esta problemática que había, mi amado, de, pues ahora sí, aquel pueblo que se le conocía como gentil, o sea, que no provenía directamente de algunas de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y era gente que pues no pertenecía simplemente, mis amados.
le vuelvo a repetir, ahorita nuestro contexto, nuestra historia, bueno, ya es muy diferente, ¿verdad? Ya incluso la misma nación judía, pues ya no, muchos de ellos, porque hay quienes todavía siguen guardando muchas de las costumbres, incluso genealogías, maneras de pensar, de vivir, pero muchos ya no. Y nosotros que estamos muy aparte, mi amado hermano, incluso en otro continente, ¿verdad? Otra cultura, otro tipo de, pues de crianza, de mentalidad, pudiéramos decir. Cuando leemos este tipo de capítulos, muchas veces no entendemos el contexto o no dimensionamos lo radical de este mensaje en su tiempo. Pero yo creo que podemos ver dos temas muy importantes en este capítulo. De muerte a vida, con lo que inicia. Y el otro es de esclavitud a libertad. Y una reconciliación a esa enemistad que había, mi amado hermano. Pablo recuerda que donde estábamos anteriormente, en este caso escribiéndolo a los de Éfeso, a los efesios, nosotros hoy en día también podemos tomar esta palabra de cómo era nuestra vida antes del Señor. Ahora, hacia dónde Dios ahora nos lleva por su gracia. Entonces, mire, mi amado, la salvación, recordemos que es personal y es por gracia. Esto nos lo va a dejar claro en los versículos del 1 al 10 de este capítulo. Ahorita lo vamos a ahondar un poquito más, pero la otra parte es la reconciliación corporativa, yo diría aquí entre los judíos y gentiles. Y es corporativa porque se hace en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora ya no hay esta división más, mis amados. Ambos forman una sola verdad, y esta es que Dios no solamente salva individuos, sino que crea una nueva identidad como seres humanos, una nueva, yo le podría decir, humanidad en Cristo, ¿verdad? Porque ya no dependemos más. Vamos a ahondar un poquito más. Miren, los versículos del 1 al 3. Aquí lo tengo. De muerte a vida por gracia. Pablo comienza con un diagnóstico. Cuando usted va al médico, ¿verdad? Y le hace una serie de preguntas. Generalmente el médico, a ver, ¿dónde le duele? ¿Cómo se siente? Hay quienes preguntan, ¿verdad? Hasta sobre la familia, ¿no? En la familia, qué padecimientos se tienen y todo. Y después de escuchar todo esto y hacer muchas veces estudios o indagar, se hace un diagnóstico, mis amados. Y ese diagnóstico, bueno, es algo que le puede dar luz de cómo se encuentra la persona, qué malestares tiene o cuál es la solución o el paso a seguir, ¿no? Para resolver algo. Bueno, aquí Pablo comienza dando un diagnóstico, en este caso a las personas, ¿no? A los efesios. Y este diagnóstico es para todo aquel, mi amado, en cuanto género humano, en cuanto nace, hombre, mujer, quien sea. Todos venimos naciendo con una semillita, se pudiera decir, ¿no? Una tendencia al mal. El diagnóstico es crudo. En lo que está hablando Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, dice esta versión. Fíjense que no dice estaban débiles por el pecado, o no dice estaban enfermos. Aquí la palabra que utiliza es muertos. O sea, mi amado hermano, entiéndame esto, sin una capacidad personal de buscar a Dios. Y así es toda persona que se acerca a Dios sin reconocer a Jesucristo, mi amado. Es una muerte espiritual. No hay esa comunicación directa de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y hay tres características de esta condición. ¿Cómo sé si yo estoy muerto en pecados? Bueno, porque camino según este mundo. Este mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Basta con que usted dé una scrolleada en redes sociales y se va a encontrar con tanta información sobre tantas cosas, y muchas de ellas influyendo nuestra manera de pensar en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo.
yo podría decir que están moldeados por valores contrarios muchas veces a Dios. Entonces, una persona que ahora está en Cristo es una persona que ya no vive según esas normas. Yo ya no estoy viendo a ver si agrado a alguien o si el concepto de éxito que muchos tienen es el que yo tengo para agradar a Dios. No, ahora no, ya no voy con cualquier valor contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y eso es bien importante. Ahora, otro punto importante de alguien muerto espiritualmente es que está bajo la influencia del enemigo. Aquí lo deja bien clarito en el versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y aquí nos deja como que abre un guión, ¿verdad? El líder de los poderes del mundo invisible. Mira, amados, vivimos en un mundo que físicamente hablando usted y yo podemos ver, ¿verdad? Hay cosas tan palpables. Por ejemplo, usted que tiene un cargador, ¿verdad? Es algo físico, es algo que podemos ver, pero hay cosas que no vemos. Y espiritualmente hablando, hay un mundo que usted y yo no percibimos. Y ese mundo tiene obviamente un líder. Y ese mundo espiritual, claro que tiene una influencia también en el mundo físico, mis amados. Y aquí nos deja claro, una persona muerta está bajo esta influencia del enemigo. Alguien que está ahora en Cristo, como nos lo está dando aquí a entender, ustedes vivían bajo esa influencia. Entonces, mire, caminábamos según el mundo, vivíamos bajo la influencia del enemigo. ¿Y cómo puedo saber si todavía, mi amado, continúo o no he muerto a esa vieja naturaleza muerta espiritual? Pues la última cosa es, estaban dominados por los deseos de la carne. Ustedes y yo tenemos sentidos: el oído, la vista, el gusto, el tacto. Y hay gente que dice, haz todo aquello con lo cual tú te sientas bien, ¿verdad? Con que tu cuerpo se sienta bien. Ese es un tipo de manera de pensar que no va con la palabra, mis amados. Es por eso que hay personas que no le toman importancia, por ejemplo, al aspecto sexual, ¿verdad? El asunto es sentirse bien, no importa si destruyen matrimonios, si destruyen familias, si están con uno, con otro sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne ganan. Hay envidias, hay orgullo, hay otras cosas que provienen meramente de, pues, estos deseos de sentir un placer que el cuerpo tiene, mis amados. Entonces, aquí Pablo deja claro 3 características de la condición muerta. A los efesios les dice claro, ¿verdad? Ustedes ya no viven así. Vivían antes como la gente. Estaban bajo la influencia del enemigo, dominados por los deseos de la carne. Y lo deja claro aquí en el 3, cuando también él se incluye, mis amados. No es que ustedes vivían y yo no. Aquí dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, al igual que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice la versión Reina Valera. Entonces, mis amados, la salvación no es un ascenso moral. No es que yo ya me porte bien en mis fuerzas. Es un rescate sobrenatural realmente. Eso es la salvación. Cuando alguien es salvo, o sea, literalmente, mis amados, es vuelto a vida. Es algo que tiene que experimentar. Por más que yo le pueda hablar de mi experiencia, poca, mucha, como la quiera ver, tiene que vivirlo, tiene que tomar una decisión, mi amado. Y aquí es de lo que nos está hablando Pablo, o les está hablando Pablo a los efesios, pero también a nosotros hoy en día. Vamos a continuar en los versículos 4 al 7, mis amados. Mire, nos habla de la intervención divina. Les vuelvo a repetir, ahorita nos dio el diagnóstico. ¿Cómo está cualquier persona que no tenga a Dios? Bueno, está caminando bajo este mundo, ¿verdad? Según lo que el mundo diga y ordene. Está bajo la influencia del enemigo y está dominado por sus deseos de la carne. Así es cualquier persona sin Cristo.
Pero aquí es donde interviene nuestro Dios. Mire, en el 4 empieza: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó. Estas palabras cambian toda la historia humana, mis amados. Dios es rico en misericordia. Nos amó con un amor perfecto, mi amado. No un amor como el que muchas veces usted y yo podemos imaginar o tal vez medio conocemos o sabemos, mi amado. Recuerde que el amor de Dios es un amor perfecto. Ahora, esa misericordia y ese amor nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó y nos sentó con Él en lugares celestiales. Mi amado, le vuelvo a repetir que todo esto ocurre por gracia. La salvación no es un proyecto humano, mi amado. No es que se le haya ocurrido a una persona y sí vamos a idear, ¿verdad?, una estrategia humana. No. La salvación es una obra divina y es completa, mis amados. Pablo añade el propósito. ¿Por qué lo hizo Dios? Que en los siglos venideros Dios muestre, aquí dice, las abundantes riquezas de su gracia. Amado, somos como vitrinas vivientes usted y yo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que mostramos? La misericordia de Dios. ¡Qué precioso! En los versículos del 8 al 10, vamos a adelantarnos por aquí, mire. Habla acerca de la salvación por gracia mediante la fe. Este es uno de los pasajes más citados, creo yo, aquí en el Nuevo Testamento. Por gracia. Esto es el origen, mis amados. Esto es de donde proviene. Es de Dios. Mediante la fe. Esto es el medio, mis amados. La única manera en la que yo pueda disfrutar o iniciar recibiendo este regalo inmerecido es creyendo. El creer es lo que tiene que ver con la fe. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe en... Pues ¿en qué, mi amado? En una silla, en un objeto. Hay gente que dice, ¿verdad?, acerca de medicamentos o de tés o de plantas. Es que le tengo mucha fe a esto. O sea, que le tiene confianza, que le tiene una seguridad de que aquello le va a dar un resultado. Bueno, mi amado, si usted se acerca a Dios y usted comienza a reconocer esta obra de Jesucristo, usted tiene que creer realmente, tiene que tener esta seguridad de lo que Él ha hecho. Esto es el medio, mi amado, nada más. La fe no lo salva. Jesucristo es el que nos salva, pero la fe es el medio. La fe es la manera en la cual podemos acceder a esto. Y hay una condición aquí, mis amados. ¿Cuál es esa condición? No es por obras. Esto me encanta. O sea, no se trata de lo que yo pueda hacer, de lo que yo sepa, de lo que yo tenga la capacidad de entender. No. No es por obras. Pero me encanta que sí hay un propósito también para ello, ¿eh? Y el propósito es que podamos nosotros hacer buenas obras. Pero ojo con esto, estas buenas obras yo no las hago para ganar salvación, las hago como resultado de que ya soy salvo. Pablo aclara que las buenas obras no producen salvación, sino fluyen de ella. Qué diferente es, mis amados. Mire, pues somos la obra maestra de Dios, dice el 10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, que haga buenas obras, mi amado. Pero uno puede lograr estas buenas obras hasta realmente bien cuando uno puede ser salvo. Sí, hay gente que hace buenas acciones, pero mi amado, esas buenas acciones no le van a traer salvación. Pero una persona salva es alguien que tiene la libertad en Cristo. No hace estas obras para comprar la salvación o para ganar la salvación, sino como resultado de la salvación. No obstante o no suficiente con esto, Pablo comienza ahora hablando de que somos ciudadanos del reino. En los versículos 11 al 18 comienza esta
esta aclaración en cuanto a los gentiles, en cuanto a los judíos. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, dice el versículo 11, ¿verdad? Pero, o sea, Pablo se dirige ahora a los gentiles recordándoles su pasado. Y aquí sí entramos nosotros que no estábamos o no estamos en una cultura directa judía, mis amados. Pero al igual que en ese tiempo, muchos se encuentran sin Cristo, se encuentran excluidos de las promesas de Dios. Están sin esperanza, mis amados, sin Dios en el mundo. Pero Cristo derribó el muro, según lo que nos dicen también estos versículos, ¿verdad? Derribó el muro de separación entre judíos y gentiles. ¿Cómo? Bueno, abolió la enemistad. Fíjense lo que hizo Cristo a diferencia de todos los judíos. Recuerde que los judíos de ese tiempo, ellos se guiaban por la Torá, que le llamaban a ellos, ¿verdad? Le llaman porque algunos siguen todavía con ello. Pero mire, los judíos tenían que cumplir toda la ley. Y de hecho agregaron todavía muchas cosas a la ley, que a final de cuentas no las cumplían, porque era imposible que pudieran cumplirlas con sus fuerzas. Pero Cristo, mis amados, Cristo cumplió la ley. Al morir y resucitar, creó ahora, mi amado, esta esperanza para poder ser un solo y nuevo hombre, y de esta manera reconciliar a ambos con Dios, a ambos quienes, los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, que ahora conocemos como iglesia, mis amados. Entonces, mis amados, la paz según la Biblia no es un concepto nada más. Cristo es nuestra paz. Cristo es quien hizo esta obra maravillosa. En los versículos del 19 al 22, la nueva casa espiritual de Dios. Ahora que ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Pablo concluye con esta imagen, podemos decir arquitectónica, ¿verdad? Porque ya no somos extranjeros, somos conciudadanos primeramente. Somos miembros de la familia de Dios. Y comienza con esta imagen de edificado sobre el fundamento. Es aquí donde entran los apóstoles y profetas. Por eso la palabra es el fundamento, mi amado hermano. Por eso la Biblia para nosotros es de donde partimos, es donde está la base. Pero para comenzar a edificar, qué precioso es esto. Cristo es la piedra angular, es la piedra que da soporte sobre lo que todo está, mis amados. ¿Y qué es lo que se construye sobre todo esto? El templo santo donde Dios habita por su Espíritu, en usted y en mí. Entonces, mis amados, no somos salvados individualmente, somos integrados a una comunidad espiritual viva. Y esto es bien importante y necesario que usted y yo comprendamos, porque si usted no entiende esta parte, mi amado, no va a entender ni comprender nunca el sentido de por qué pertenecer a la iglesia, por qué formar parte del cuerpo de Cristo. Qué precioso es esto, mis amados. Estamos cuidadosamente, dice el versículo 21, unidos a Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Efesios 2, este capítulo entonces, mis amados, nos recuerda que la gracia no mejora al pecador, lo resucita. Dios no solamente nos perdonó, Dios nos dio vida, nos dio propósito, nos dio identidad, nos dio familia. Y esa obra no termina en nosotros, mis amados, porque somos parte de un cuerpo reconciliado que refleja la paz de Cristo en un mundo que sí está dividido, en un mundo que continúa roto por el pecado.
Entonces la iglesia, mis amados, viéndolo con ese trasfondo, no es un club espiritual. No es un lugar para nada más pasar el tiempo y ay, qué bonito grupito, ¿verdad? Somos. No, mis amados, la iglesia es el lugar donde Dios está construyendo una nueva humanidad. Que ya no se basa por sus deseos. Que ya no busca su propia satisfacción personal y ya no. Ahora vemos qué es lo que Dios quiere. De todo lo que Él nos da, nos permite hacer también para otros. Que el Señor nos ayude, mis amados. Hay una oración que me gustaría hacer con ustedes el día de hoy, donde seamos bien honestos con el Señor. Acompáñeme y dígale: Señor, gracias por tu gracia. Ese regalo inmerecido que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Hoy te agradecemos por darnos vida en Cristo. Te agradecemos por sentarnos contigo y por hacernos parte de tu familia. Gracias porque has derribado ese muro de división. Y te pedimos que a cada uno nos hagas instrumentos de tu paz. Que nuestra vida, Señor, refleje tu obra maestra. Y que caminemos en las buenas obras que preparaste de antemano para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Mi amado hermano, ya sabe que me encanta terminar con algo que podamos hacer de manera práctica usted y yo este día, para afirmar este mensaje, para afirmar esta palabra. Hay situaciones que tal vez nos hagan reflexionar o pensar un poquito, mis amados, en cuanto al origen de nuestra vida. Y esto para algunos puede ser, no sé yo si sea fácil o difícil, pero pues le hablo yo bajo mi experiencia y bajo mi vida, ¿no? Hay personas que cuando recuerdan su origen, por las circunstancias de su vida sin Dios, puede que hayan sido muy marcadas por cosas que en un pasado hicieron y que ahora en Cristo, ahora nuestro Dios, es muy diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos, como mi caso? Pues que crecimos en una familia que tenía ese temor de Dios ya, pero que a final de cuentas, mi amado, yo también, claro que he pecado. También he llegado a mentir, he llegado a guardar malos sentimientos en mi corazón. Tantas cosas, mi amado hermano. Pero necesitamos reflexionar, mis amados. Recuerde su origen y escriba primero Dios en un lugar visible esta semana. Antes éramos esto. Decía Pablo en un principio: muertos en delitos y pecados, gobernados por este mundo espiritual, presos de nuestros deseos carnales. Pero Dios, rico en misericordia, ya ha cambiado nuestra vida. Piénselo, mi amado. No es recordar para añorar el pasado, no, para nada, sino para que recuerde de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios nos ha guardado, mis amados. Practique la paz. ¿De qué manera podemos practicar usted y yo la paz? Bueno, mis amados, pues busque el reconciliarse con alguien.
y dar un paso hacia la unidad. Estas son de las situaciones que no me diga que no le pasan o no le han pasado. Yo sé que hay gente que es muy complicada y hay gente que es difícil y hay gente que pudiéramos pensar en nuestra humanidad merecen, ¿verdad? Que no les hable o merecen que... Pero aquí nos invita a practicar la paz, mis amados. Busque reconciliarse con alguien. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo pide. Estar en paz con todos y ser de bendición para todos. Viva o vivamos como esa obra maestra del Señor. Hay gente que tiene muy claro un llamado de Dios a sus vidas. ¿Cómo yo puedo saber cuando tengo un llamado? Bueno, en ocasiones porque Dios da esos talentos o da esas inquietudes, ¿verdad? Pero si usted pues tiene la facilidad, mi amado, para algo, identifica, podemos decir, una buena obra que Dios le esté llamando a hacer, hágalo, mi amado. Y finalmente yo le invito a que abracemos nuestra identidad comunitaria. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, involúcrese en algún área de servicio, de comunión en su congregación. En la iglesia no solamente es servir y servir y servir y servir. Qué bueno que pudiera hacerse, ¿verdad? Pero también es el convivir, mi amado, es el edificarse, es el pasar tiempo juntos buscando a Dios. Usted no va a poder nunca ser parte de la iglesia si no se siente parte de la iglesia. Cuando uno entiende esto, mi amado hermano, híjole, deja de ser una carga o deja de ser un requisito y se convierte en algo vivo, en algo necesario, en querer pasar tiempo también con otros, mis amados, alabando a Dios, buscando del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre comunión con sentido como iglesia y una simple reunión? Pues de lo que se habla, mi amado, de lo que se platica, de lo que se busca con ello. Porque con esto no le estoy hablando, sí, haga reuniones, y en esas reuniones reina el chisme, ¿verdad? O reinan los malos entendidos y las malas situaciones, y eso no sería para nada bueno, mi amado. Ahora sepa que cuando hay comunión, cuando hay interacción, claro que van a surgir desacuerdos, pero dentro de esas diferencias siempre reina el amor, mi amado. No busca el imponer, no se busca el sacar también un beneficio, un provecho, no, a eso nos estamos llamados. Pero la verdadera iglesia del Señor edifica. Me encanta en el libro de los Hechos que pudimos ver tiempo atrás, cómo dice que tenían todas las cosas en común. Compartían la comida, compartían el alimento. Yo he tenido oportunidad de tener ese tipo de convivencia, mi amado, y créanme que son de los momentos más preciosos que puede haber, ¿verdad? Cuando uno comparte una comida con alguien y está escuchando testimonios, anécdotas, o comienza alguien a platicar algo de la palabra que Dios le enseñó, que Dios le habló, y qué enriquecedor es, mis amados. De las partes que a mí también me encantan y que siempre aprendo mucho es cuando se va a visitar alguna misión, cuando se va a visitar algún lugar, el camino, el trayecto de ir a esos lugares, siempre son conversaciones bien interesantes, son anécdotas, son cosas que también son preciosas o que tiene que vivirlas, mi amado, tiene que vivirlas. Hubo un tiempo en el que tenía esta... Todavía tengo la idea, pero no la he podido lograr. Justamente el poder documentar el viaje a una de estas misiones, pero las pláticas, la convivencia, de forma así como es natural. Porque es algo también bien precioso. Bueno, esto es parte de la identidad, mi amado. El hecho de decir, tenemos, no sé, algún evento en la iglesia y que uno diga, yo quiero participar de manera genuina, ¿no? Yo quiero ser parte de. ¿Por qué? Porque yo soy también parte de la iglesia.
porque soy necesario, porque soy importante, porque quiero mostrar también esto que el Señor ha hecho. Que el Señor nos ayude, mis amados. Pablo habló sobre esto en toda esta carta. Así es que el Señor nos ayude. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Quisiera por acá, antes de despedirnos, el saludar a quienes nos han escrito por acá en el chat. Nuestra hermana Margarita por acá escribe: bendiciones, amados, Dios con todos, amén, amén. Bendiciones a nuestra hermana Margarita. Dice nuestro pastor: bendiciones, pueblo del Señor, amén, amén. Dios me lo bendiga, nuestro pastor. Nuestra hermana Gladys presente, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermanita Irma presente también, nuestra hermana Gabriela por aquí, nuestra hermana Gaby Gursa. Dios les bendiga a todos, muchas gracias, pone por acá. Bendiciones, mi hermanita, Dios me la bendiga grandemente. Dice nuestra hermanita Berta: buen día, Dios les bendiga, mi hermanita Berta, igualmente el Señor está en su vida y con toda su familia. Amados, les bendigo en el amor del Señor. Continuamos aprendiendo y continuamos, ojalá, de verdad, disfrutando, ¿verdad? También de la palabra. Muchas veces nos sacude, nos mueve, nos confronta, pero me encanta que siempre nos da el rumbo. Siempre nos ilumina respecto a dónde, a cómo, por qué hacer. A Dios la gloria. Les bendigo, mis amados. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por aquí nos vemos para continuar con el capítulo 3 de Efesios. Les bendigo y primeramente, Dios, mis amados, que tengan excelente día. Bendiciones para todos.